Buenos días hermanos, qué bueno que se hayan podido sumar una vez más para acompañarnos en esta mañana. Y hoy primero que todo quiero que arranquemos cantando, así que los dejo rapidito nomás con una canción para que podamos cantar juntos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Bien, y ahora los invito a acompañarme a la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Bien, y leemos juntos que dice: Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la palabra del Señor, la verdad, es lo que nos da la libertad, y sobre esto vamos a cantar en la siguiente canción. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad. Bueno, y vamos a volver a leer en Juan capítulo 8 versículo 31 y vamos a continuar leyendo lo que habíamos dejado antes. Dice: decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y quizás
Muchas veces podemos llegar a creer que no necesitamos la libertad del Señor Jesús, pero solo la sangre de Cristo es quien nos puede hacer libres, solo Él puede hacernos libres, no va a ser la cantidad de días que estemos en la iglesia o la familia en la que nacimos, sino la sangre del Señor Jesucristo. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno volver a estar juntos, qué bueno poder conectarnos otra vez más con esta verdad que es lo que encontramos en la palabra, en lo que encontramos en la palabra de Dios y la verdad que esta mañana quería compartirles algo que estuve leyendo durante la semana, que Dios me habló y la verdad que encontré un par de cosas más que interesantes que voy a tratar en este rato de reflexión, de poder compartir con ustedes, con ayuda del Señor, lo más importante de este pasaje. Hay un montón de cosas. ¿Viste cuando te pones a
a sacar lo más importante de un, no sé, de un texto, de un capítulo, de un par de versículos. Bueno, me pasó con esto que me gusta subrayar mucho mi Biblia. La tengo tan subrayada en unas partes que después me cuesta leerlas, porque si se la presto a alguien está remarcada. ¿Pero por qué? Porque me parece que es una forma de recordar momentos donde Dios pudo hablarme, donde Dios pudo a través de su palabra traer algo nuevo para mi vida. A veces hasta está bueno ponerle alguna fecha, ¿no? Porque Dios me habló sobre algo que estaba viviendo y su palabra justito llegó a mí en ese momento y lo tenemos anotado, ¿no? Eh, y qué bueno a veces volver a releer eso y ver que Dios te habla también de otra manera. Así que hoy quiero compartirte brevemente Gálatas, una carta preciosa de Pablo, junto con la carta a los Romanos. Son dos cartas totalmente profundas, doctrinales, donde encontramos la importancia de la gracia y bueno, y también el tema de la ley, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros hoy la ley? ¿Qué significaba para los gentiles en ese momento la ley? Y lo que significa la justificación por medio de la gracia. Eso lo encontramos en las cartas tanto de Romanos como en la carta esta que estamos leyendo ahora de los Gálatas. Yo te voy a invitar a ver unos versículos del capítulo 4 a partir del versículo 8 y vamos a leer del 8 al versículo número 20. Y vamos a sacar un par de cosas que me parecen importantes para esta mañana. Primero de todo, comentarte que Pablo ya había pasado por esta ciudad, había fundado esta iglesia. Por los relatos y lo que podemos ver en esta carta, Pablo, a causa de una enfermedad, se quedó mucho tiempo con los de Gálatas y pudo compartir un montón de experiencias y lo más importante de todo, les pudo compartir el Evangelio. Y por lo que se nota, ellos abrazaron esa verdad, ese Evangelio. Y bueno, acá hay un problema ahora, porque Pablo les vuelve a escribir a esta iglesia y esta parte, justo esta parte que vamos a leer ahora, parece un padre preocupado porque sus hijos se han desviado. Hay un comentarista que leía hace mucho cuando estudié la carta a los Gálatas que decía que es una carta, esta parte pareciera una parte de una madre escribiendo a sus hijos, ¿no? Por cómo Pablo se duele, por cómo estaban viviendo un cierto alejamiento de la verdad, de la única verdad que ellos habían abrazado cuando Pablo estuvo con ellos en esa estadía por causa de la enfermedad que él tenía. Yo te invito a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 4, del versículo número 8 al 20. Voy a leer y después vamos a sacar un par de cosas que creo que son y pueden ser más que significantes para nuestra vida. Por lo menos Dios habló de manera muy clara y me desafió y me exhortó un montón con estos pasajes. Capítulo número 4, versículo número 8 dice de la siguiente manera. El título es Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que los quieren apartar de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.
muchos vosotros, nosotros. Es re profunda esta parte de la carta a los Gálatas. Pablo no los está retando simplemente. Pablo los está exhortando con un amor que es para aprender realmente. Cuando nosotros a veces exhortamos a alguien o alguien nos exhorta a nosotros y sentimos que más que una exhortación es un reto. Es una palabra dura que no llega a nosotros. Y decimos, ¿por qué me estás retando? ¿Sí? Y a nadie le gusta. Si yo te digo, che, tengo una palabra de ánimo para vos, eso está re bueno, me gusta. Ahora te tengo que decir, la verdad que lo que estás haciendo está re mal delante de Dios. La forma con que lo digo, el amor que expreso para decirlo, y la guía del Espíritu Santo en mí para poder expresarlo, significan un montón. Y en Pablo esto está más que claro, porque Pablo acá los exhorta con un amor que nosotros deberíamos aprender. Primero de todo, vamos a sacar un par de aplicaciones para nuestra vida en este pasaje, que te invito como siempre a que lo puedas volver a leer en tu casa, que puedas, con ayuda del Espíritu Santo, entender que Dios te puede hablar de 1000 maneras, que yo ahora voy a sacar 2 o 3 cosas, pero que en realidad hay mucho de lo cual Dios quiere hablarte, como también me habló a mí. Yo marqué un par de cosas, por ejemplo, el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, y Pablo acá hace como que se corrige, ¿no? Como él viene diciendo, ustedes conocen a Dios, y él tenía pruebas de que realmente los Gálatas no habían aceptado de manera superficial a Cristo, sino que habían conocido realmente a Dios. Pero él después dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿no? Vale la aclaración, está buenísima, porque si bien nosotros conocemos a Dios y podemos decir, sí, yo conozco a Dios, lo que Pablo está diciendo es, ustedes conocen a Dios, pero lo más importante de todos son conocidos por Dios. Y creo que eso está buenísimo, ¿no? El saber que Dios nos conoce. A mí me encanta cuando puedo leer un pasaje, como por ejemplo Jesús cuando dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Me lo imagino, ¿no? Como un montón de ovejas y el pastor conociendo una por una. No se le escapa ninguna. Qué amor, ¿no? Que tiene Dios y cuánto nos conoce. Eh, el Señor, el Señor conoce a los que son suyos, dice también en segunda de Timoteo. Y eso realmente me llena de paz y de seguridad, entender que yo conozco a Dios, pero lo más importante es que Dios me conoce a mí. Lo más importante es que todas mis acciones, todos mis pensamientos, todo lo que hago, a veces mis frustraciones, Dios las conoce, porque Dios tiene un conocimiento pleno. No conoce en partes. Su conocimiento no es progresivo, ¿sí? No es que mañana Dios me va a conocer un poquito más, no. Dios tiene un conocimiento único sobre nosotros y eso realmente habla de la soberanía de Dios. Y a mí me llena de paz y me llena de seguridad entender que tengo un Dios que me conoce, que me entiende, que puede comprender lo más profundo de mi ser como nadie lo puede hacer. Estos días hemos experimentado la paternidad con don Felipe, que ya está con nosotros acá, y me acuerdo el día del parto, y yo ansioso por entrar a la sala de partos, y un poco asustado también, pero, pero quería estar ahí con Jenny cuando pase el momento que Felipe nazca. Y yo pensaba, mientras tuve que estar más o menos media hora esperando que me llamen, así que en ese momento pensé todo. No sé, si hubiera llevado un cuaderno, capaz que me escribí un libro, porque no sabía ya qué hacer. Pero me acuerdo que parte de mi pensamiento era, ¿cómo va a ser Felipe? ¿No? Yo tenía la ecografía, pero viste que la ecografía, ni siquiera la 4D puede decir, wow, ¿cómo se ve? Y pensaba, digo, pensar Dios que vos ya conocés todo de Felipe. Porque como dice el salmo tan hermoso de David, ¿no? Vos, aun cuando se estaba haciendo mi cuerpo en el vientre de mi madre, cuando se estaba entretejiendo, vos ya lo conocías. Y yo digo, wow, yo no conozco nada cómo va a ser Felipe, pero Dios ya tiene la mejor foto, que no es la 4D, que no es la 5D, es el conocimiento pleno, pleno, de quién era Felipe, de qué va a ser Felipe de acá en más. Yo sé que ahora dentro de un rato quiere que le cambie el pañal
pero Dios ya conoce de acá hasta que transcurran todos los días de Feli qué es lo que Él quiere hacer con él, porque ya lo conoce. Y eso me da paz y me da tranquilidad, entender que Dios nos conoce. Y su conocimiento, acordate de cuando lo llama Jeremías, que dice que te formé en el vientre y cuando te estaba formando en el vientre yo ya te había conocido y antes que nazcas yo ya te había santificado y ya te había dado por profeta a las naciones. O sea, es tan profundo el conocimiento de Dios que no parte solamente de que conoce cómo va a ser mi pelo, sino que ya sabía, por ejemplo, que Jeremías iba a ser el profeta a las naciones. Y qué bueno entender y pensar esto, ¿no? Que Dios nos conoce de tal manera que ya sabe qué va a hacer de nosotros. Confiemos, confiemos y confiemos en este Dios totalmente soberano y que conoce todo de nosotros. Otra cosa que me pareció interesante en este pasaje que estamos analizando tiene que ver con... bueno, hay mucho para sacar, pero como no quiero hacerlo muy largo, hay cosas que se las dejo para que la investiguen ustedes. Por ejemplo, cuando habla acá de, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que, acá Pablo hace una pregunta que es como extrañado, como que está, que le parece imposible que pase esto? ¿No? Ellos habían conocido, abrazado la verdad, y ahora les pregunta a Pablo, ¿cómo es que vuelven de nuevo a los débiles y a los pobres rudimentos? ¿Sí? Ellos habían estado esclavizados por el paganismo, siendo gentiles, pero ahora estaban de vuelta siendo esclavizados por el judaísmo, que también es impotente para salvar. O sea, acá lo que está diciendo es, el paganismo y los dioses paganos no podían salvar. ¿Sí? No. Eran hechos a imagen y a semejanza del hombre. Que decía, bueno, acá formo con el barro a tal dios, lo adoro, le pongo un nombre, le doy una entidad, pero la verdad era una creación humana, no tenía poder de salvar. Y ahora está diciendo, lo está comparando con el judaísmo, porque está diciendo, y ahora ustedes no se tiran más al paganismo, pero se tiran al judaísmo. Por eso, fíjense que después en el versículo número 10 dice, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. No está hablando acá, no está hablando acá de los tiempos de rituales paganos, no está hablando de sincretismo y mezcla de religiones. Está hablando de los días de los judíos, de los sábados, de las fiestas de los judíos, que realmente no les servían de nada a estos gentiles. Entonces Pablo dice, me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano con ustedes, con todo este tiempo que pasé, ¿no?, predicando y compartiendo el Evangelio. Y acá, del 12 en adelante, hay interesantísimo cómo Pablo cambia el tono y pasa a una exhortación, como te decía al comienzo, con un amor impresionante. El amor con cual va a exhortar a los Gálatas. Y en cuanto a esto de los rudimentos, que dice, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Yo busqué en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? En la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, por ejemplo, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos? Y en la Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Todo lo que lleva a estar fuera de Cristo, fuera de su palabra, fuera de su voluntad, fuera de lo que Dios estableció, es un poco lo que nombran todas estas traducciones de la Biblia. Débil, inútil, elemental, es retroceder, es regresar a principios que son ineficaces, sin valor, que era lo que tenían antes de Cristo. Yo pensaba en mi vida antes de conocer al Señor. ¿Y cuántas veces uno trata de... yo no voy a decir tal vez salvarme, porque como no conocía que había un problema tan grande como el pecado, que era la muerte, entonces no sé si buscaba salvarme, pero sí buscaba la felicidad, pero sí buscaba la paz, pero sí buscaba estar satisfecho con algo y era imposible.
porque todo lo que el mundo me ofrecía, porque todo lo que encontraba en la filosofía fuera de lo que es la Biblia, fuera de lo que es la verdad, era como todas estas descripciones, débil, inútil, elemental. Y hoy hay como un cierto sincretismo. La posmodernidad trajo esto de que como el hombre ya está totalmente desencantado de la modernidad, porque en la modernidad, ¿qué pasó? El paradigma de la modernidad era que la razón, la ciencia y el progreso iban a salvar a la humanidad, pero pasó el tiempo y lo que Descartes dijo y lo que los grandes filósofos trataron de decir sobre el futuro. Sí, la ciencia avanzó, pero no siempre avanzó para bien. Eh, la razón, como se pensaba, como tal vez la dijo Kant o, o Hegel, por pensar a uno de los filósofos, quedó en la nada. Y viene la posmodernidad a decir, el hombre está desencantado de la modernidad y se necesita un nuevo paradigma, y en ese paradigma tal vez hay una nueva espiritualidad. Y el cristiano quedó ahí medio entre la modernidad, la posmodernidad. Y la verdad es que ninguno de estos sistemas definen al ser humano. La Biblia dice, el hombre es pecador y necesita imperiosamente de un salvador, porque está perdido. Porque, como dice en Romanos, no hay uno que haya hecho las cosas bien, sino que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos bajo la ira de Dios. Pero, como Cristo se ha manifestado en salvación a través de su sacrificio en la cruz, ahora el hombre tiene una nueva esperanza. Pero no puede buscar esa esperanza en la filosofía, en la metafísica, en la posmodernidad, ni siquiera en los nuevos paradigmas. Aunque la humanidad ni siquiera encuentra, porque siempre está enredado en lo mismo. Y busca nuevos sistemas de pensamiento para tratar de ser libre. Y la verdad que cada vez es más esclavo. ¿Sí? Y no se trata de que superemos el capitalismo, no se trata de que instauremos el socialismo, no se trata de sistemas, se trata de que el hombre es pecador, soy pecador y necesito un salvador. Entonces, no pasa por cuán gentiles y paganos eran o cuán judíos podían ser, porque ninguno de los dos sistemas era liberador, era opresor. Todo lo que no sea la cruz de Cristo es opresión para el ser humano. Y lo que se está haciendo es poniendo mochila tras mochila tras mochila que no traen a la salvación. Entonces lo que estos rudimentos débiles y pobres que a veces el mundo ofrece son estos, son ineficaces, sin valor, porque lejos de la cruz de Cristo, todo lo que el ser humano pueda hacer, todo lo que el ser humano pueda decir y pueda inventar es totalmente ineficaz. La libertad, la verdadera libertad, la fe victoriosa, la vida cristiana que realmente podemos experimentar y vivir, donde experimentamos la verdadera libertad, es cuando vamos a la cruz de Cristo. Ahora, hay otro pasaje que me llamó mucho la atención y que se encuentra en el 15, cuando dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? ¿Dónde está ese gozo, esa alegría, eso de sentirse satisfechos que experimentaban en otro tiempo? ¿Dónde quedó? Dice Pablo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde podemos ubicar esto? Porque ahora realmente volvieron de vuelta a la esclavitud. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Y realmente pensaba en que muchas veces vivimos y transcurrimos nuestra vida cristiana, pasa el tiempo, pasan los años, y uno se tiene que volver a preguntar, ¿dónde está ese gozo, esa alegría, esa forma que tenía yo cuando recién conocí al Señor? Porque cuando conocí a Dios, yo quería, no sé, conquistar el mundo para Cristo. Yo me iba a la China, yo me cruzaba por todas las casas a hablar del Señor, me cruzaba con alguien y lo primero que le decía, che, el Señor te ama, Dios te ama, yo encontré la vida. Era celoso por las cosas de Dios. Pero ha pasado el tiempo y tal vez me he desinflado como un globo que quedó ahí tirado. Y estoy preguntándome en esta etapa de mi vida
¿dónde está la satisfacción que yo tenía cuando abracé la cruz hace 20 años, 5 años, 2 años, un mes? Pasa el tiempo y hay una frase que no me gusta para nada. No me, la he escuchado un montón de veces y es cuando hay alguien que se convierte al Señor, está re eufórico por querer hacer mil cosas. Y alguien, a este ya se le va a pasar. Mirá cómo se nota que este es nuevo. Pero no debería ser lo que todos nosotros anhelamos y debemos hacer todo el tiempo. Estar como con ese primer amor todo el tiempo. Esto es algo para que lo estemos pensando, ¿no? ¿Cómo nos encontramos hoy en la carrera cristiana? No importa, ¿eh? No importa en el lugar que nos encontremos en el ministerio. Si somos un líder de un grupo de crecimiento, si lideramos un grupo de jóvenes, no importa la posición, el lugar. Importa lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay? ¿Hay ese deseo ferviente y ese celo por servir al Señor? O tal vez, sin querer, volvimos a los rudimentos débiles, como hablábamos recién. O tal vez somos esclavos de vuelta de lo que en algún momento fuimos libres. La vida cristiana no es acepto al Señor y nos vemos en el cielo. Es un todos los días renunciar. Es un todos los días tomar la cruz. ¿Cómo cuesta? Un montón. Cuando Jesús dijo, ¿vos querés ser mi discípulo? Bueno, toma tu cruz, niégate a sí mismo y sígueme. Y qué difícil es negarse, y qué difícil es tomar la cruz, porque no hay que tomarla una vez y ya está, listo, ya tomé la cruz. Es como, ya rendí el final, materia acreditada. No, esto es un final que tengo que dar todos los días. Y que un día voy a estar delante del Señor y realmente soy consciente de eso. ¿Cómo vivo mi vida cristiana? ¿Estoy satisfecho realmente en mi corazón por tener el Espíritu Santo, por tener al Señor en mi vida? Muchas veces, y es lógico, ¿no? Y debería ser así, le decimos al Señor, sos mi Salvador. Y si le pregunto a alguien, o me preguntan a mí, Pablo, ¿Jesús es tu Salvador? Pero no tengo ninguna duda. Jesús es mi Salvador. Pregunta número 2, Pablo, ¿Jesús es tu Señor? Sí, como título, Él es mi Señor. Ahora, en mi vida diaria, ¿lo reconozco como Señor de mi vida? Con lo que conlleva la palabra Señor. ¿O realmente todavía hay muchos de estos rudimentos que Dios tiene que romper porque estoy más esclavo de las cosas que no agradan a Dios que realmente empapado con las cosas que realmente valen y son las que agradan a Dios? Pablo estaba asombrado porque no podía entender cómo habían vuelto a ser esclavos, si ellos habían conocido la verdad. Y para terminar, otra parte que subrayé, versículo 16. ¿Me he hecho pues enemigo de ustedes por decirles la verdad? Si hay algo que Pablo tenía era celo por la verdad. Y con esta pregunta retórica, Pablo nos da a entender el cambio de los Gálatas hacia el que hacia un tiempo atrás le había predicado el Señor. Y ellos dicen que si se tenía... Pablo dice, si ustedes se sacaban los ojos para dármelos a mí. Y ahora soy un enemigo de ustedes porque les digo con dureza y con amor la verdad. Ahora, es entendible que a veces la verdad puede producir malestar en aquellos que no están dispuestos a seguirla. Pablo no le echa un poco de agua, dice, bueno muchachos, ustedes la verdad que me rebancaron cuando yo estuve enfermo, así que no se preocupen. La verdad que con los judaizantes la mejor. No, Pablo les dice, no, ustedes volvieron a ser esclavos. Esta no es lo que yo... este evangelio no es el que le prediqué a ustedes. Y de hecho, si ustedes se van a Gálatas 1, dice,
no hay otro evangelio, y si alguien predica otro evangelio, sea maldición, sea anatema. O sea, no es que Pablo dice, bueno, sí, más o menos, podemos meter un poquito de judaísmo, un poquito de paganismo y hacemos algo que les quede lindo. No, Pablo dice, no hay otra verdad que esta es la verdad. Y se enojan por eso, porque les digo la verdad. Bueno, yo creo que eso es un poco para entender cómo muchas veces la verdad ofende. Pero qué bueno que seamos ofendidos, si es que tenemos que ser ofendidos, porque alguien venga a decirnos, no, Pablo, todo bien, pero estás lejos de lo que realmente Dios dice como que es la verdad. Entonces, bueno, qué bueno que nos sepamos exhortar unos a otros con el amor que Pablo acá nos muestra que exhortó, diciéndole hijitos, hermanos, con una paciencia tremenda y considerando que Pablo no era superior a ellos y les cuenta algo que él vivió, ¿no? Dice, bueno, yo fui celoso totalmente de la ley judía, del judaísmo, pero me volví como ustedes, gentiles, porque no pasa por el judaísmo, ¿sí? Pasa ni por la ley, pasa por la gracia. Entonces Pablo no se está mostrando superior. Y realmente qué bueno cuando podemos exhortar a otros sin sentirnos superior, ni que estamos superados, ni que somos mejor que el otro, ni que vamos a corregir, ni que cuando nos vengan a corregir realmente seamos de tropiezo para esa persona y que escuchemos y que entendamos que Dios nos quiere hablar siempre y nos quiere como buen pastor llevar al lugar correcto. Esta mañana les compartí un pasaje que leí en la semana, hay mucho más que subrayé para sacar, les dejo como deber que ustedes lo puedan en sus casas también analizar. Que el Señor les bendiga y que puedan pasar un hermoso domingo. Bueno, y llegamos al final de esta reunión. Recuerden que el 1 de noviembre vamos a tener asamblea el domingo a las 11 de la mañana. Recuerden que es solo para miembros y cualquier consulta o duda que tengan y quieran hacer tienen que enviarle al link que les dejó Secretaría. Que tengan muy buena semana, nos vemos el próximo domingo. Hola Mateo. Hola CCU. Hola. Hola iglesia. Hola.